¿Quieres saber todo lo que pasa en un sistema gestor de base de datos desde que le entra una consulta SQL hasta que te devuelve el resultado? Pues hoy te lo voy a explicar en esta nueva entrega de Full Scan. Hola, bienvenidos a esta nueva entrega de Full Scan, donde vamos a hablar de un tema que personalmente me apasiona, ya que he dedicado pues prácticamente toda mi carrera a él, los sistemas gestores de base de datos. En concreto, me gustaría explicaros qué ocurre dentro de ellos, dado que desde el punto de vista de un desarrollador, normalmente los tenemos pues como una caja negra, que básicamente le lanzamos consultas SQL y nos devuelve un resultado. No interactuamos con ellos más allá de definir tablas o de optimizar quizás alguna consulta SQL. Pues bien, hoy me gustaría entrar un poco más en detalle y ver todos los mecanismos, todos los componentes que hay dentro de un sistema gestor de base de datos para transformar una consulta en SQL en un resultado que podamos trabajar desde nuestros programas o desde nuestro frontend. Bien, como comentaba justo hace un momento, esta que veis en pantalla es la interfaz general de una base de datos, de un sistema gestor de base de datos. Básicamente recibe consultas en un lenguaje pues, de alto nivel, un lenguaje con cierto grado de expresividad o alta expresividad, como puede ser SQL, pseudo cercano a un lenguaje natural, y nos devuelve pues, los resultados, las tablas, esas agregaciones que hemos hecho entre ellas o ese campo concreto que queremos procesar. Los sistemas gestores de base de datos son un poco esos grandes olvidados, ya que se catalogan dentro de una arquitectura tradicional en 3 capas, la parte del backend, es decir, siempre están al final, por tanto no tienen, pues digamos, tanta visibilidad como puede ser los componentes del interfaz de usuario o de la parte de programación. Por ello, siempre hay quizás ese halo de misterio de cómo funcionan por dentro y no es algo pues que sea sencillo de comprender. Antes de empezar a ver un poco el detalle de los internals de una base de datos, recalcar que al final todos los componentes que vamos a ir analizando tienen su función, sus objetivos, pueden ser básicamente 3. O almacenan información, o la modifican o la extraen. Si se piensa de forma muy simplista, esto es lo que hace al final una base de datos. Guardas registros, guardas información, guardas tablas, la puedes actualizar y sobre todo quizás la parte más importante es extraerla y de alguna forma pues relacionada o haciendo algún tipo de análisis. Como veis aquí en pantalla, estamos haciendo pues un análisis muy sencillo que básicamente consiste en preguntarle a la base de datos que me dé todos los usuarios agrupados por el... No, que me dé más bien por cada usuario el conteo de los likes, por ejemplo, que hubiese hecho si tuviésemos una tabla con visitas, por ejemplo, a un vídeo de YouTube. Comentar que si bien puede ser un cometido sencillo, simplemente almacenamos información, modificamos y las extraemos, esto podemos pensar pues, que un fichero simple nos podría dar esa interfaz. No hay que equivocarse. Al final, un sistema gestor de base de datos, una base de datos pues, comercial, nos da pues, muchísimas más características en el plano que llamamos no funcional, como por ejemplo requisitos de seguridad avanzados o de escalabilidad, de rendimiento, para que varios usuarios puedan acceder a la información al mismo tiempo, de forma segura y con el menor tiempo posible. Algunos de los sistemas gestores de base de datos comerciales
más comunes son los que veis aquí en pantalla. Por citar algunos, desde pues, los componentes que llevan más tiempo en el mercado, como puede ser la base de datos Oracle o SQL Server, basados en los desarrollos iniciales de todo el modelo de entidad-relación, de COD, allá por los años 70, hasta evoluciones más modernas, como puede ser, por ejemplo, Hive, que no deja de ser pues un pseudo base de datos encima de arquitecturas Hadoop, o componentes más modernos específicamente diseñados para arquitecturas en la nube, como por ejemplo Google BigQuery, que realmente es uno de mis favoritos. Pero bien, ¿qué hay dentro de estos cilindros, que es como normalmente se suelen representar las bases de datos, el diagrama de arquitectura? Bien, en general hay dos grandes componentes: el motor de ejecución de queries y el subsistema de almacenamiento. El motor de ejecución de queries, que es donde nos vamos a centrar hoy más, tiene el cometido principal pues, del procesado de la sentencia SQL que le estemos ordenando ejecutar. Y el subsistema de almacenamiento, pues como su nombre indica, tiene su objetivo principal o es realmente mantener pues, de una forma coherente toda la información en un sistema de ficheros o en memoria, y prevenir, pues, por ejemplo, que la información se acceda porque no debería, o cómo actuar ante posibles corrupciones físicas, etcétera, etcétera. Pero bien, como comentaba, la parte fundamental que nos vamos a centrar en el vídeo de hoy es analizar un poco qué ocurre dentro del motor de ejecución de queries. Cuando un sistema gestor de base de datos recibe una consulta SQL, en líneas generales vamos a hacer tres pasos. El primero de ellos se le suele llamar el parseo de la query y la resolución. El parseo de una query y su resolución es algo cercano al mundo de los compiladores. Y de hecho, muchas de las herramientas que se utilizan para hacer el parseo y su resolución, pues son las mismas que se podrían utilizar para hacer el parseo y resolución pues de otros lenguajes, como pueden ser C, Java o Python, por ejemplo. El cometido principal de la fase de parseo y resolución es generar una estructura entendible por los siguientes pasos, que se le suele denotar por sus siglas AST, de árbol de sintaxis abstracta. Lo que en el componente de parseo y resolución vamos a hacer es pues leernos la query que nos ha enviado el usuario y generar un árbol que suele tener una pinta como el que veis en pantalla, donde tenemos nodos operadores, como podría ser, por ejemplo, el nodo de select, el nodo de count o de from, y nodos donde hay variables que el usuario nos ha informado. Tenemos, por ejemplo, los nodos select, count o from, que vendrían a ser palabras reservadas, vendrían a ser operadores del lenguaje SQL, y luego tenemos otros nodos con las variables que el usuario ha informado. Por ejemplo, tenemos username, likes o la tabla views. Username y likes serían pues columnas de la tabla views en este ejemplo. El primer paso, como decía, de parseado es pues construir este árbol, pero si os fijáis aún no hemos hecho ninguna comprobación de la semántica. Esto vendría a ser en la siguiente fase, que es la fase de resolución. En la fase de resolución necesitamos un componente adicional que se le suele llamar el catálogo o la tabla de metadatos, donde tenemos una relación de todos los componentes que ya están dentro de la base de datos desde el punto de vista de usuario, es decir, qué tablas hay, qué columnas hay, de qué tipo son, para comprobar si
tiene sentido semántico la consulta que el usuario ha lanzado. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, como veis en pantalla, si quiero seleccionar las filas username y likes de la tabla views, pues efectivamente tiene que existir una tabla que se llame views y que tenga esas dos filas. Otro ejemplo, si dentro de la cláusula group by he utilizado la columna username, me tengo que asegurar que sea una de las columnas que se llaman en la fase de proyección, es decir, que sea una de las que le estamos diciendo al select que proyecte. O por ejemplo, otro más, si estoy haciendo un conteo, como puede ser con el operador count, pues que el tipo de dato que le estoy pasando sea numérico y no sea, por ejemplo, pues una cadena o algo así. Aquí os dejo un ejemplo real. En este caso, el código que veis es del driver de parseo de Hive. Es una pieza de software libre que podéis encontrar en GitHub y podéis ver cómo estamos generando pues, un árbol AST dentro de la consulta SQL select *from table 1. A posteriori pintamos el árbol y tendríamos pues la estructura que veis a la derecha. En esta primera instancia simplemente hemos parseado y generado el árbol y no hemos hecho pues las comprobaciones semánticas y de resolución. Un par de links más, que aparte os lo dejaré en la descripción del vídeo. Tenéis la implementación open source del lenguaje SQL que utiliza Google. Google utiliza un lenguaje SQL común a las múltiples bases de datos que tiene de forma interna y por tanto un mismo parseador, etcétera, etcétera. En este repo de GitHub pues podéis ver todo el componente pues, de parseado y resolución. Otro más muy interesante del equipo de ingeniería de Uber es un parseador de query, de punto de vista bastante sencillo de entender, hasta cierto punto obviamente, y podéis echarle un ojo para profundizar en los conceptos del parseado y resolución de una consulta SQL con el objetivo final, como hemos comentado, de generar este árbol de sintaxis abstracta. En segundo lugar, una vez que hemos generado el árbol de sintaxis abstracta, viene quizás el componente principal dentro de sus módulos de ejecución de queries de una base de datos, la generación del plan y sus optimizaciones. El paso de generación del plan y las optimizaciones es absolutamente fundamental. En él vamos a pasar de un árbol de sintaxis abstracta, que no es más que una definición de qué tiene que hacer esta consulta SQL, hasta un código ejecutable por el sistema gestor de base de datos para resolver este árbol de sintaxis abstracta. Digamos, vendría a hacer el enlace entre la definición y la ejecución. La implementación del generador de plan y el optimizador es muy variable, dependiendo pues, de un sistema gestor de base de datos o otro, ya que de alguna forma está ligado a su sistema de almacenamiento, a si el sistema es distribuido o no. Pero en general solemos observar 2 o 3 componentes de forma recurrente. El primero de ellos es lo que llamamos el query rewrite, la reescritura de las queries. Es un primer paso donde vamos a buscar eficientar la forma de ejecutar la query. Y tendríamos unas primeras reglas, como podría ser la clásica del predicate pushdown, para, digamos, hacer filtros antes de joins o agregaciones. Es decir, son reglas genéricas para hacer la implementación de la query más eficiente, independientemente de lo que haya escrito el usuario. El siguiente paso es la generación del plan lógico y sus optimizaciones. Dentro de un sistema gestor de base de datos tenemos implementaciones de los operadores que el usuario va utilizando.
pues el operador de group by, el operador de lectura de una tabla completa, el operador de join por hash, el operador de join por distribución. Es decir, hay múltiples formas de implementar una operación de alto nivel. En el paso de generación del plan lógico y físico, pues vamos a intentar realmente generar este código entendible por la máquina para resolver la query pues, de una forma eficiente. Para ello intervienen múltiples optimizaciones de orden, que va antes, que va después, cuál es la mejor forma de acceder a los datos, etcétera, etcétera. De igual forma, al final lo que vamos a buscar es pues, generar un plan de ejecución que podamos pasar al paso 3, que es el paso de ejecución, para resolver la query de forma eficiente. Un pseudo ejemplo. A la derecha veis en un pseudo lenguaje de programación cómo podríamos resolver la query que veis a la izquierda. Esto obviamente es bastante más complejo, pero por ejemplo, como solo tenemos una tabla, lo que tendríamos que hacer pues es abrirla. No estaría en un fichero, normalmente está distribuido pues entre varios ficheros, incluso a veces en memoria, pero bueno, para hacerlo más sencillo, vamos a suponer que tendríamos un fichero con la tabla vistas, pues lo tendríamos que abrir. En segundo lugar, deberíamos de leer pues las dos columnas que va a intervenir en el desarrollo de la query. Una se llama username y otra se llama likes. Pues nada, deberíamos de hacer la operación full scan, haciendo honor al nombre de este canal y llevarnos pues todos estos datos a variables. Y luego, para resolver la operación count y group by, pues simplemente deberíamos iterar por cada uno de estos usuarios, coger todos los likes y sumarlos. Y al final, devolver una tupla, pues con el nombre del usuario y el conteo de todos sus likes. Y esto sería pues una forma de resolver esta query, de resolver este AST, utilizando un método que llamamos el método del iterator. Hay más y luego veremos algún detalle de alguno más. En el mundo real, pues os dejo un par de ejemplos. A la izquierda tenéis un plan de ejecución de Google BigQuery y a la derecha tenéis un plan de ejecución de la base de datos Oracle. Ahí podéis ver los diferentes tipos de operadores que nos están informando la base de datos que se han decidido utilizar en la resolución de la ejecución de esta consulta. Normalmente, dentro de todo el mundo de la optimización y resolución de queries, se utilizan dos acrónimos, RBO y CBO, que también me gustaría explicaroslos un poco. Estos dos acrónimos están relacionados con la optimización, con la reescritura de la query para hacerla más eficiente. RBO hace referencia a un optimizador basado en reglas. En general, son los primeros optimizadores que aparecen y simplemente pues tienen un conjunto de reglas que si pues ocurre una cierta casuística se aplica un tipo de reescritura de la query. Pues la típica, pues como decía antes, del pushdown de predicados, etcétera, etcétera. Rápidamente nos dimos cuenta de que muchas de las reglas eran ineficientes por la distribución de los datos. Las reglas simplemente tienen en cuenta pues, la consulta SQL que se ha pasado y no tienen en cuenta los datos sobre los que vamos a actuar. El optimizador basado en costes, por sus siglas CBO, pues introduce esta mejora. Aparte de tener las reglas, también tenemos algún tipo de mejoras dependiendo de, por ejemplo, la distribución estadística de los datos, del número de claves unitarias que nos presentan, etcétera, etcétera. De forma que podemos hacer un plan específicamente diseñado para la distribución de los datos que tenemos en las tablas.
Si queréis indagar un poco más en el mundo de los optimizadores basados en reglas y en coste, una de las implementaciones open source que se suelen utilizar en múltiples proyectos, como decía antes Hive, es Apache Calcite. Os dejaré el enlace al GitHub abajo para que podáis ver un poco cómo realmente se hacen todas estas implementaciones. Bien, pues ya hemos resuelto la query, tenemos el AST, hemos generado el plan cómo pensamos resolver la query y necesitamos el paso 3, que es el paso donde realmente vamos a ejecutar el plan. El plan no deja de ser esto, un plan de ejecución, pero no es la ejecución en sí. La ejecución se realiza en el paso 3, donde básicamente vamos a coger este plan y vamos a lanzarlo. Es el paso conceptualmente más sencillo, pero el más relevante desde el punto de vista del usuario final, porque es donde vamos a acceder a los datos, vamos a hacer las computaciones y lo vamos a devolver. Por tanto, en este paso es absolutamente esencial el tema de rendimiento. Aquí hay múltiples formas de ejecutar un plan, múltiples estrategias. Quizás hay dos grandes mundos, el mundo de los sistemas distribuidos y de los no distribuidos. En el mundo de los sistemas distribuidos vamos a tener varios ejecutores resolviendo partes del plan en paralelo. Y necesitamos pues una estructura superior que haga todas estas labores de coordinación. En el mundo no distribuido, pues sería un sistema monolítico donde un gran ejecutor pues accede a los datos, realiza las computaciones y nos devuelve los resultados. En los últimos años hemos visto con todo el incremento de volumen de datos derivados pues de la era Internet, sobre todo, como la única forma real de resolver consultas a escala Internet era apostar por sistemas distribuidos. Hoy solo hemos visto una pequeña pincelada de toda la complejidad de un sistema gestor de base de datos. Por citar algunas de las cosas que también deberíamos de tener en cuenta, quizás la primera de ellas sería el uso de la memoria. Sabéis que acceder a la memoria es muchísimos órdenes de magnitud más rápido que acceder al disco. Por tanto, si pudiese tener datos precargados en memoria, pues la resolución de mis consultas sería muchísimo más rápida. Esto nos presenta problemas, por ejemplo, de cómo mantener la coherencia entre disco y memoria. Otro gran problema que solemos encontrar en el diseño de una base de datos es cómo atacar la concurrencia y el locking. Si tenemos 100 usuarios haciendo consultas e insertando datos sobre la misma tabla, ¿cómo aseguramos que cada uno de ellos ve la versión correcta de los datos? ¿Y qué ocurre si nuestros servidores donde se está ejecutando el sistema gestor de base de datos se caen? Por pues, una caída de luz o un problema del sistema operativo o lo que sea. Una vez que lo recuperemos, ¿cómo nos aseguramos de que empezamos en un estado correcto? Podemos recuperar la base de datos y no presenta ningún tipo de inconsistencia. En el mundo LTP, otro ciudadano de primer nivel dentro del mundo de la base de datos son los índices. Los índices nos van a permitir superar el full scan, superar las lecturas totales de una columna para irnos directamente hacia las zonas de un fichero que tienen los datos que necesitamos y así pues no malgastar este preciado tiempo de lectura que tenemos y que aparte suele ser uno de los principales tiempos en el procesado de una query. Tampoco hemos hablado de cómo resolver estructuras más complejas, operadores más complejos, como puede ser un join. Un join es el operador fundamental, quizás, dentro de la base de datos y
cómo podríamos resolverlo con diferentes estrategias, como por ejemplo hash, etcétera, es crítico dentro del diseño de un sistema gestor de base de datos. Y el paralelismo, que quizás es uno de los aspectos que está teniendo más importancia en los últimos años. Como hemos dicho, en la era Internet, cuando tenemos que trabajar a la escala Internet, necesitamos paralelizar, necesitamos que varios servidores trabajen en diferentes trozos de plan de ejecución. Pues toda la coordinación y la agregación de resultados intermedios es uno de los pilares fundamentales de los sistemas distribuidos que, como decía, son hoy un poco los que predominan en el mercado. Para terminar el vídeo de hoy, os voy a dejar un enlace a un curso de base de datos que se da en la Universidad de Carnegie Mellon, que para mí es el mejor que podéis encontrar. Lo bueno es que todo el material y todos los vídeos lo podéis encontrar online. Os dejaré en la descripción el enlace a la página web, pero sí me gustaría repasar rápidamente un poco el contenido del curso. Fijaos que uno de los grandes bloques es hablar de todo su sistema de almacenamiento, que hoy pues lo hemos ignorado por completo. Cómo guardamos esta información en disco y también en memoria, los llamados buffer pools. También otra de las cosas que quizás nos hemos centrado más hoy es en toda la parte de ejecución de la query, su planificación y optimización. Aquí tenéis pues múltiples clases con sus vídeos correspondientes de diferentes estrategias para hacer esta ejecución de la query. Y luego, súper crítico, toda la parte pues, de concurrencia y control de acceso para sistemas multiusuario. Por enseñar algunas de este material, que la verdad que es fenomenal, y como decía, aparte de tener las slides, también tenéis el vídeo a la propia clase en sí. Aquí, por ejemplo, se habla de todos los conceptos de listas enlazadas, que es concepto que implementan múltiples sistemas gestores de base de datos comerciales para guardar la información en disco. O también todo el tema del buffer pool, que es cómo tener esta réplica de los datos más frecuentemente usados en memoria para que su acceso pues, sea más rápido, y toda la problemática que conlleva pues, de tener versiones consistentes en memoria de los datos que tenemos en disco y viceversa, si es que hacemos la escritura primero en memoria. Luego, por último, pues algunas estrategias de resolución de queries un poco más complejas, superando el modelo iterativo, como el modelo de materialización, que es quizás una de las formas más comunes de resolución de queries en los sistemas comerciales disponibles hoy en día. Aparte de esto, tenéis la base de datos llamada BASTAB, pues es una implementación de una base de datos relacional que se hace pues en este curso de la CMU que acabamos de ver, donde podéis ver pues cómo se implementan en C++ los conceptos principales de los que hemos ido hablando. Por ejemplo, si nos vamos aquí al código fuente, tenemos pues toda la parte del buffer management, su sistema de almacenamiento, o por ejemplo el catálogo, donde tendríamos las definiciones pues, de una columna y un esquema. Es una base de datos obviamente simple, porque tiene motivo pues, educacional, pero lo recomiendo encarecidamente, ya que esclarece muchísimo todos los conceptos que hemos ido hablando. Bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Por hacer un pequeño resumen, hemos intentado hablar de todo lo que ocurre, o de alguna parte de cosas que ocurren dentro de un sistema gestor de base de datos, desde que nos entra una query hasta que tenemos los resultados.
hemos visto que hay dos grandes subsistemas, el subsistema de ejecución de queries y el subsistema de almacenamiento. Nos hemos centrado en el subsistema de ejecución de queries, que quizás es más interesante, donde hemos visto pues, los tres pasos principales que ocurren en la ejecución de una query. Su parseado y resolución para generar el AST, partiendo de este árbol de sintaxis abstracta, cómo generar pues, un plan de ejecución óptimo y, por último, coger este plan de ejecución y ejecutarlo. Si el vídeo te ha parecido interesante y el contenido te ha gustado, no dudes en comentarme lo que quieras. Por favor, suscríbete al canal, comparte y déjame un like. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo de Fullscan, un canal dedicado a los datos, grandes, pequeños, a Machine Learning y todo lo que queda por en medio.